En cultivos de tomates hay muchos factores que pueden hacer que se caigan floraciones, que se pierda crecimiento y desarrollo de frutos, que se estanque el crecimiento de las plantas y que se pierda mucho dinero en general por la baja producción. Y uno de los factores más importantes que genera esas pérdidas es por deficiencias nutricionales que se presentan durante todo el crecimiento de las plantas y sobre todo por el gran tiempo que se suelen tardar en corregir estas deficiencias con prácticas tradicionales. Esta que vemos en pantalla es una imagen que muestra claramente cómo se ve una deficiencia del elemento nitrógeno en una planta de tomates. Ahora una deficiencia del elemento fósforo, después una deficiencia del elemento potasio, luego una deficiencia del elemento calcio, luego una deficiencia del elemento magnesio, luego una deficiencia del elemento azufre, después una deficiencia de boro, luego una deficiencia de cobre, luego de manganeso, luego de zinc, luego de hierro y por último una deficiencia de molibdeno en plantas de tomates. Buscando una solución rápida a este tipo de problemas, en este video vamos a ver cómo corregir una deficiencia nutricional de dos elementos muy claves para el desarrollo de las plantas en un tiempo récord y con prácticas que usan agricultores expertos basados en la evidencia química y en la fisiología vegetal. No solo es corregir una deficiencia nutricional aplicando productos de alta concentración, sino corregir esa deficiencia en el menor tiempo posible y recordemos que el tiempo es oro en la producción de alto rendimiento de plantas de tomates porque las plantas no te esperan en su crecimiento. Comencemos. La primera deficiencia nutricional que se suele presentar en cultivos de tomates en etapas tempranas es la deficiencia del elemento calcio. Muy seguramente ya hayas visto este tipo de pudrición apical en los frutos en crecimiento, el cual es un claro ejemplo de una deficiencia temprana del elemento calcio. El calcio como elemento nutricional es tan importante en las plantas que cuando hay deficiencia de calcio, las plantas sufren un grave debilitamiento en toda su estructura celular interna y eso se da porque cada célula de las millones de células que hay en las plantas tienen un gran porcentaje del elemento calcio en sus capas protectoras. Esta deficiencia es muy grave y teniendo en cuenta que las plantas son como una célula gigantesca que se compone de millones de otras células como células epidérmicas que forman la capa externa en raíces, en tallos y en hojas, las células estomáticas que forman ese tejido de poros o estomas para permitir el intercambio de gases, las células vasculares que forman los tejidos de transporte de agua y minerales a toda la planta, las células meristemáticas que forman ese crecimiento de nuevos brotes, las células de fructificación que forman ese crecimiento y firmeza de flores y frutos y muchos más tipos de células en el interior de las plantas, pero todas con la misma composición de calcio en su capa protectora. Entendiendo la gravedad de tener una deficiencia de calcio en una planta de tomates, una de las mejores y más simples estrategias que hay es usar fertilizantes para aplicación foliar a base de calcio, pero este tipo de fertilizantes deben tener unas características de quelatado o encapsulamiento especial de sus moléculas para cumplir con esa velocidad de asimilación que las plantas necesitan. Y para quien pueda pensar que solo se resume en aplicar un fertilizante que contenga una gran concentración del elemento calcio, entonces le mostramos esta tabla de investigación científica que resume el tiempo que puede tardar la mitad de cada elemento en entrar a formar parte de los procesos internos a las plantas por cada aplicación foliar. En la casilla del elemento calcio podemos ver que un calcio en base de sales, como por ejemplo un nitrato de calcio, se suele tardar en ingresar solo la mitad de la concentración a las plantas hasta 144 horas. Esto es 6 días en ingresar solo el 50% de la concentración del elemento nitrato de calcio por cada aplicación a las plantas. También podemos ver en esta tabla que un fertilizante con una quelatación sintética, como una de las más comunes que es la EDTA y que es una de las que más se utiliza y que podemos ver en la mayoría de los fertilizantes de mediana tecnología, se puede tardar en entrar hasta 72 horas a las plantas. Esto es 3 días para que las plantas puedan asimilar la mitad de esa concentración aplicada. Y también podemos ver que una de las formas más rápidas
rápidas que tiene una molécula como el calcio para ingresar a las plantas es cuando su quelatación es orgánica, cuando es un producto con una quelatación orgánica con una concentración ideal de calcio, como por ejemplo la quelatación con un compuesto orgánico que se llama poliaminas, el cual puede lograr que las plantas asimilen hasta la mitad de la concentración de la aplicación foliar en solo 2 horas o menos. Como podemos ver, el aplicar un fertilizante alto en calcio en aplicaciones foliares para corregir una deficiencia nutricional no está ni cerca de ser una práctica que un agricultor experto utilice. Si se necesita corregir una alta deficiencia de calcio de una manera muy rápida, lo ideal sería usar un fertilizante que tenga a la molécula calcio en su composición, pero de una manera quelatada o encapsulada con un compuesto orgánico como las poliaminas. No hay muchos fertilizantes en el mercado local que tengan estas características de quelatación o quelación, y uno de los fertilizantes que más usamos es el fertilizante calcio-boro que se llama CAP. Otra estrategia para corregir una deficiencia de calcio en plantas de tomates con aplicaciones foliares es usar fertilizantes que tengan una alta concentración del elemento calcio y adicionarle como plus a esa mezcla una fuente de aminoácidos esenciales de alta calidad. Esta es otra estrategia avanzada que puede corregir rápidamente una deficiencia de calcio en una planta de tomates, y es muy fácil de explicar. Un aminoácido esencial de alta calidad puede tener una característica de encapsulamiento orgánico con las moléculas del fertilizante, en este caso del fertilizante o del nutriente calcio, y así lograr arrastrarlo de una manera más rápida hacia el interior de las plantas. Por ejemplo, si tomamos un fertilizante calcio con una quelatación sintética como la EDTA, que se puede tardar hasta 72 horas en entrar a las plantas, y lo acompañamos con un aminoácido de alta calidad, este tiempo puede disminuirse a menos de la mitad en ingresar a las plantas. La clave de esta estrategia es el método de extracción de los aminoácidos, la concentración de los aminoácidos y la composición de los aminoácidos. Un aminoácido de alta calidad es obtenido o extraído por un proceso que se llama hidrólisis enzimática. La concentración debe pasar por el 70% de pureza y su composición debe ser aminoácidos de cadena libre de la categoría L-alfa aminoácidos. El resultado de estas características es un producto en composición en polvo, y en Colombia tenemos pocos productos que tengan estas características, y uno de estos productos se llama Naturamin WSP. Con estas dos simples estrategias para aplicación foliar se pueden corregir cualquier tipo de deficiencia nutricional, y en este caso una deficiencia del elemento calcio, pero con una velocidad extrema. Dejamos en pantalla dos ejemplos de fertilizaciones con distintos productos y sus dosis ideales para aplicación foliar con compuestos de calcio y algunos complementos para corregir o prevenir una deficiencia nutricional. La segunda deficiencia nutricional, y que se presenta mucho en cultivos de tomates y que puede ser el causante de muchas pérdidas de flores y frutos, es la deficiencia del elemento fósforo. Normalmente una deficiencia de fósforo en plantas de tomates se expresa como una coloración morada en los nuevos brotes, tal como lo vemos en pantalla, pero también se puede identificar como un debilitamiento en el crecimiento de las plantas y un bajo volumen radicular. El fósforo es determinante para el crecimiento y el desarrollo de las plantas, porque cuando es asimilado, este elemento es el principal compuesto para formar una molécula de almacenamiento y transferencia de energía celular que se llama ATP. Esta energía es tan importante que es como una batería que las plantas usan para todos los procesos como crecimiento, floración, fructificación y demás procesos internos. Ya sabemos que las plantas se componen de millones de células de distintos tipos, pues esta molécula ATP que se forma con el elemento fósforo es la que le da energía a todas esas millones de células para ejecutar todas sus funciones principales. Sin la concentración ideal del elemento fósforo no hay fotosíntesis ideal, no hay incremento de resistencia, no hay mayor crecimiento por división celular, no hay mayor floración, no hay mayor fructificación y muchos más procesos que se pueden perjudicar por una deficiencia de fósforo. No enredemos más este asunto
crecimiento. Y una manera de corregir una deficiencia de fósforo de una manera muy rápida ya la sabemos, y es usar un fertilizante especial para aplicación foliar que tenga un tipo de quelatación orgánica, y en este caso recomendamos el Nutriplex P55. O una alternativa diferente es usar un fertilizante alto en el elemento fósforo con una quelatación sintética como la EDTA y combinarlo con una fuente de aminoácidos de alta calidad como el Naturamin que acabamos de ver. Esto para acelerar ese proceso de asimilación en las plantas, pero siempre para corregir una deficiencia del elemento fósforo en plantas de tomates. Esta se debe complementar siempre con aplicaciones radiculares. Un fertilizante hidrosoluble con una concentración mineral de 13-40-13 como este puede ser una muy buena opción para hacer aplicaciones en drench o por sistemas de fertirriego. Y para entender cómo acelerar esta metodología, primero debemos conocer cómo es el proceso por el cual una planta de tomates extrae al nutriente fósforo desde el suelo por el sistema radicular. Y esto es realmente muy sencillo. El fósforo, como elemento mineral por su composición química, es un compuesto con una movilidad reducida en el suelo, lo cual lo hace ser un nutriente estático o sin movimiento. Y esto es muy importante porque la forma en cómo las plantas toman los nutrientes del suelo por las raíces son la toma de nutrientes por flujo de masas, que es el mecanismo por el cual las plantas arrastran los nutrientes disueltos con el agua por una diferencial de vacío interna que se forma cuando las plantas tienen transpiración por sus poros o estomas. En pocas palabras, este comportamiento de transpiración, en donde sale agua en forma de vapor y oxígeno por los poros en las hojas, funciona como una bomba de vacío que succiona a nutrientes como el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el azufre, el cobre, el zinc, el boro, el manganeso y el molibdeno. Estos nutrientes se pueden succionar porque tienen un movimiento mayor en el suelo que otros nutrientes. Otro comportamiento de toma de nutrientes desde el suelo se llama toma de nutrientes por difusión, y este es el comportamiento por el cual los nutrientes en el suelo se mueven de las zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. En palabras simples, para que una planta pueda tomar nutrientes por este método debe haber una alta concentración en el suelo para que una parte de esa concentración se mueva hacia las plantas en donde hay menor concentración del elemento. Y los nutrientes que se pueden tomar por este método es una cantidad muy mínima de fósforo, todo el potasio disponible en el suelo, un poquito de zinc y también un poquito de hierro. Y el último comportamiento por el cual las plantas toman los nutrientes en el suelo se llama toma de nutrientes por intercepción, y este es el principal método por el cual las plantas de tomates pueden tomar la mayor cantidad del elemento fósforo. Esta intercepción debe darse cuando las raíces de las plantas están en constante crecimiento y con ese crecimiento radicular se van encontrando al elemento fósforo disponible en el suelo para su asimilación, ya que el nutriente tiene una movilidad reducida. Esa es la intercepción, interceptar por medio del crecimiento radicular al elemento fósforo en el suelo. Otros elementos que se pueden tomar de esta manera es un poco de calcio, algo de magnesio, algo de manganeso y también un poco de zinc. Ya con esta información tenemos dos claves principales para lograr que gran cantidad del elemento fósforo ingrese a las plantas, y esas claves son el usar un fertilizante de rápida asimilación y de gran concentración como un fertilizante hidrosoluble de concentración 13-40-13 para tener mucha concentración en el suelo del elemento fósforo, y luego hacer aplicaciones para estimular mucho el crecimiento radicular, por lo cual podemos usar un enraizante como este que se llama Radigrow, que es un enraizante hormonal el cual utilizamos muy de seguido. Y así es como podemos corregir una deficiencia de fósforo de una manera muy rápida en plantas de tomates, de manera foliar con fertilizantes especiales o también fertilizantes tradicionales acompañados con aminoácidos esenciales, y de manera radicular con fertilizantes de rápida asimilación y de gran concentración como este 13-40-13 en compañía de mucha estimulación radicular para interceptar ese elemento fósforo en el suelo. Dejamos en pantalla dos ejemplos de fertilizaciones tanto foliares como radiculares con algunos complementos para corregir o prevenir muy rápidamente una deficiencia del elemento fósforo en cultivos de tomates. Esto ha sido todo por este video. Estas son estrategias muy simples pero muy efectivas para corregir este tipo de problemas que merman en muchas ocasiones la producción de frutos. Cuéntanos en los comentarios qué te parecen
hacen estas estrategias o qué tipo de estrategias utilizas en tus cultivos. Somos Agricultura del Valle, hasta pronto y buenos frutos para todos.